tienen las personas al desarrollar este tipo de negocios y muchísimos hábitos que tienen en su vida diaria. Entonces, hoy le voy a dar los micrófonos a mi gran amigo Felipe Higuera y mi hermano. Felicitaciones por esos resultados tan impresionantes. Así que, por favor, todos, esfero y hoja, porque recuerden, el que no apunta, no dispara. Mi hermano, los micrófonos son tuyos con toda, papá. Wow, Santi, muchísimas gracias, mi hermano, realmente por esa edificación, y más de una persona que está teniendo los resultados como tú los estás teniendo. Sí, mi hermano, muchísimas gracias por eso, realmente te admiro, llevamos trabajando juntos ya un tiempo, sí, y créeme que el paso a paso de las personas para lograr los resultados es lo que nos ha llevado a seguir en construcción de ese camino, nos ha llevado en la construcción de seguir mejorando siempre y obtener los resultados que obtenemos. Realmente hoy tengo un tema bastante preparado que creo que es de las mejores capacitaciones que tengo hoy en día. ¿Por qué? Porque es la parte fundamental que está llevando a que las personas de mi organización, a que las personas tengan resultados, a que yo haya empezado a tener resultados, ¿sí? Y creo que es de las razones más importantes que todas las personas debemos empezar a aplicar en nuestras vidas, ya que estos son los limitantes que muchas veces generamos inconscientemente, ¿sí? Entonces, familia, voy a compartirles aquí pantalla porque el tema que está preparado para el día de hoy realmente a mí me lleva al siguiente nivel y empieza a llevar a las personas al siguiente nivel. Así que espero que, como dice Santiago Luna, tomen papel y lápiz, que tomen su agenda y empiecen a anotar, porque realmente la capacitación del día de hoy es al siguiente nivel. Vale, familia, muchísimo gusto para todos ustedes. Mi nombre es Felipe Higuera, tengo 20 años de edad, llevo aproximadamente 2 años y medio en todo lo que es esta industria del network marketing, ¿sí? Enfocándome y especializándome en diferentes negocios, como lo decía Santi. ¿Por qué? Porque entendí que siempre mis mentores me decían algo y me decían que tú tienes que empezar a crear diferentes fuentes de ingreso, tú tienes que empezar a formar equipos, ¿sí? Porque lo dicen los grandes inversionistas, lo dicen las grandes cabezas del mundo, que las redes de mercadeo te empiezas a generar el impacto que necesitas generar, ¿vale? Entonces, mi gente, el tema de hoy es rompe cadenas mentales y es algo que quiero enfocarme muchísimo porque es uno de los mayores limitantes que las personas empezamos a generar, las personas tenemos dentro de nuestro entorno y ya a ver de qué se trata. Entonces, vamos a empezar con esto y quiero explicarles y hablarles de los paradigmas, ¿sí? Los paradigmas son aquellas cadenas mentales que tenemos. ¿Y qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Si tú buscas en tu computador, si tú buscas en tu teléfono, un paradigma es algo, es el sinónimo de un ejemplo. Es lo que tú tomas en tu vida, ¿cierto? Para comparar el hacer o el no hacer. Creo que ese es el factor que muchos tenemos, que empezamos a generar con nuestras vidas y son los paradigmas que tenemos frente a nuestro entorno, ¿sí? Creo que las principales razones por las cuales hacemos o dejamos de hacer. Entonces, quiero que te preguntes en estos momentos cuántos paradigmas tienes en tu vida, ¿sí? ¿Qué tipo de paradigmas estás teniendo hoy en día? Y algo que a mí me encanta y voy a resaltar aquí, que es una de las personas que creo que todos conocen, y es Esteban Pineda, ¿cierto? Él siempre nos habla de un paradigma que muchas personas enfrentamos y tal vez tú no lo hayas caído en cuenta, ¿cierto? Él siempre nos pone una persona que salió de Ciudad Bolívar, ¿sí? El primer paradigma que siempre él tuvo que enfrentar es de dónde sale, ¿sí? Pero entonces él entendió que eso no era limitante, él entendió que eso no tenía que ver con su futuro y eso no definía qué persona iba a lograr ser, eso no definía qué persona él quería llegar a ser, ¿sí? No importa tu entorno y eso es romper los paradigmas, él rompió los estándares, él rompió cómo estaba creciendo. Entonces, familia, eso es un claro ejemplo de cómo podemos romper paradigmas, ¿vale? Entonces aquí les voy a hablar de un paradigma que tal vez muchísimas personas hayan escuchado, ¿sí? Es el paradigma de los 5 monos, de los 5 simios, ¿sí? Un experimento social y un experimento de científicos llevaron a que pusieron 5 monos en una jaula, ¿vale? Pusieron 5 monos en una jaula, pusieron una escalera y encima de la escalera pusieron un racimo de bananos,
¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con los monos? Claro, apenas vieron los bananos, ¿qué hizo el primer simio? Tomó, subió su escalera y agarró un banano, ¿cierto? Pero en ese momento lo que hicieron los científicos fue a los otros simios rociarlos con una manguera de agua fría, ¿sí? Rociarlos con una manguera de agua fría. Entonces todos los simios de una optaron por cascar al mono que por haberse subido, a todos los habían castigado. A todos los habían castigado, entonces todos recurrieron a la violencia. ¿Para qué? Para que no lo hicieran. ¿Qué pasó? El siguiente día la persona automática, el simio, ¿cierto? Otro simio dijo, no, yo tengo muchísima hambre. Cogió, se subió a la escalera y pasó exactamente lo mismo. A todos los monos los rociaron con agua fría y entonces todos los monos ya cascaron a todos los monos. ¿Sí? Entonces ya crearon ese paradigma mental de que no podían subir la escalera, ¿cierto? De que no se podían subir. ¿Por qué? Porque eso tenía un castigo y una repercusión. Luego de una semana, los científicos tomaron uno de los monos antiguos y metieron un mono nuevo. Entonces, ¿qué pasó con el mono nuevo? De una, vio los racimos de plátanos, se subió automáticamente, pero cuando se iba a subir, todos los monos antiguos lo cascaron. ¿Sí? Todos los monos antiguos le dieron una paliza. Entonces, el siguiente semana, cuando cambiaron otro mono de los antiguos, ¿cierto? El mono nuevo que había entrado la semana pasada, súper feliz, dándole la paliza, ¿cierto? Porque ya no era el nuevo, sino ya era el que daba la paliza. Al cabo de diferentes semanas, cambiaron absolutamente a todos los monos antiguos, ¿sí? Quedaban todos los monos nuevos. Pero entonces ningún mono se atrevía a subir. ¿Por qué? Porque todos le daban una paliza al mono, ¿cierto? Entonces, estoy seguro de que si le preguntaban a todos los monos que se encontraban en ese momento, ningún mono sabía el por qué, ¿cierto? La respuesta es porque siempre ha sido así, porque siempre ha tenido que ser así, porque ninguno de los monos nuevos tenía la experiencia, ¿cierto? De que si se subían en la escalera, iban a ser bañados con agua fría, iban a ser lastimados, ¿cierto? Entonces ya evitaban eso, ya simplemente habían creado un paradigma en su mente que los limitaba a que no podían usar la escalera para comer, a que no podían ir por esos plátanos. ¿Por qué? Porque era pecado, por decirlo así, porque si lo hacías sabían que podían pasar cosas malas, a pesar de que nunca las hayan vivido, a pesar de que nunca les haya pasado. Simplemente desde sus generaciones empezaron a criarlos y empezaron a meterles esa información, ¿cierto? Entonces quiero que te preguntes en este momento, ¿cuántas veces en tu vida tienes paradigmas formados por esta misma razón? ¿Cuántos paradigmas en tu día a día tienes que te limitan a hacer las cosas por esta misma razón? ¿Sí? Porque simplemente a personas no les haya funcionado, porque a personas te hayan dicho que así no era, ¿cierto? O porque tal vez a ellos en algún momento de sus vidas les pasó exactamente lo mismo. Tuvieron monos que los bañaban con agua fría y que no los dejaban crecer, que no los dejaban progresar a pesar de tener hambre, ¿cierto? A pesar de tener hambre, los monos ya no podían ir por esos plátanos. ¿Por qué? Porque si lo intentaban, iban a ser lesionados por sus propios amigos, iban a ser juzgados por sus propios amigos, ¿sí? Entonces creo que esas creencias limitantes, ¿sí? Hoy en día, ¿cuántas tienes? ¿Cuántas tienes que te hayan pasado por tu cultura, por tu edad, ¿sí? Que te ponen limitantes mentales, que crees que es así porque es así. Y simplemente no sabes la razón del por qué era así, ¿sí? ¿Cuántas veces en tu vida has hecho cosas diferentes, no por el por qué, sino porque toca pasar al hacer? Creo que esa es la diferencia entre las personas que empiezan a tener resultados, las personas que empiezan a superarse a sí mismos, ¿sí? Que empiezan a hacer, que empiezan a ver que algo que me encanta es la cultura japonesa, ¿sí? No sé si sabían, pero la cultura japonesa siempre recalca que si alguien no lo ha hecho, tú puedes hacerlo, ¿sí? Si alguien no lo ha logrado, tú puedes lograrlo. A diferencia de mucho de diferentes culturas, un poco la cultura latina, ¿cierto? Que si nadie lo ha hecho, ¿por qué tienes que hacerlo tú?
¿sí? Si nadie lo ha hecho, pues que otra persona saque el tiempo de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de paradigmas ilimitantes, tanto de culturas, es lo que nos han llevado a simplemente no tener el progreso que necesitamos tener. Entonces, es súper importante que te preguntes a ti mismo qué paradigma te está frenando hoy en día, qué paradigma te está deteniendo para llegar a los resultados que quieres llegar. Porque créeme que esos son los limitantes. Muchas personas me han dicho y muchas personas me dicen en el negocio, ¿cierto? Es que si publico, es que si hago tal cosa, es que si hago tal otra, no sé qué dirán las personas, no sé qué dirán mis amigos, ¿sí? Yo te pregunto, mi hermano, ¿esos amigos te están dando de comer? ¿Esos amigos velan por tu familia? ¿Esos amigos se preocupan por tu familia? Entonces, ¿por qué te importa el qué dirán? ¿Por qué te importa si las personas sí lo están haciendo? ¿Por qué te importa si a ellos les parece que esté bien o que esté mal? A ti es a quien te debe importar. Tú eres el que debe saber. Tú eres el que debe preocuparte por lo que quieres lograr. No ellos. Ellos están y no están. Y si se van, pues mejor, porque quiere decir que no eran personas que tú necesitabas tener en tu vida. Quiere decir que eran personas que simplemente estaban en una etapa que tal vez tú ya no estás, ¿sí? Y ese es el poder de la conciencia humana, ese es el poder de las vibraciones. Cuando tú empiezas a vibrar a una siguiente frecuencia, necesitas personas que vibren a la misma que tú. No necesitas personas que vibren menos, no necesitas personas que vibren menos. ¿Por qué? Porque son limitantes y te empiezan a generar paradigmas, ¿cierto? Que no vas a poder superar, ¿vale? Entonces, como les decía, son limitaciones mentales o sociales, ¿sí? ¿Qué es lo que te está limitando en este momento? Y quiero que lo escribas, quiero que tomes tu cuaderno y escribas qué crees que te limita, ¿sí? Algo que vi hace poco tiempo es que literalmente cuando tú empiezas un nuevo negocio, cuando tú empiezas un nuevo proyecto, sea lo que sea en el ámbito de tu vida, créeme que las primeras personas que recurren a la negación son tus personas cercanas. ¿Sí? Sea tu esposa, sea tu esposo, sea tus hijos, sean tus tíos, sean tus... Son las primeras personas que recurren a la negación, ¿sí? Que si tú les dices como, empecé un nuevo proyecto donde invertir, no, allá lo van a robar, eso no funciona. Vea que Pepito también hizo eso, vea que Pablito también hizo eso, y a él no le funcionó, ¿sí? Entonces puede que tú llegues con un nivel alto de energía, pero automáticamente eso te baja. ¿Por qué? Porque donde buscabas aprobación, encontraste fue negativismo, ¿sí? Entonces no dejes que eso lleve, porque creo que ese es de los factores. Las personas llegan súper motivadas, si quieren comerse el mundo, pero apenas reciben rechazo, apenas reciben negaciones, ya, vuelven a su estado natural. Ah, yo para qué metí la plata, yo ya no voy a ganar nada. Yo para qué puse mi plata ahí, voy a perder, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tal vez a personas no les está funcionando, pero yo te pregunto, si tú le sigues preguntando a la misma persona que lleva 20, 30 años con los mismos resultados en su vida, ¿crees que él se va a arriesgar a algo diferente? ¿Crees que él va a cambiar la mentalidad de un momento a otro porque tú le estás diciendo que sí funciona? Algo que a mí me ha funcionado es ver el reflejo de las personas que lo están logrando, ver las personas que lo están haciendo, conocer esas personas, saber de dónde vienen, saber cuál es su proceso y saber que si una persona se está generando $1,000, $2,000 al día, ¿cierto? $500 al día, y esa persona tiene mis mismas cualidades, solo que tal vez tiene unas cualidades más desarrolladas que yo. ¿Qué tengo que hacer yo? Desarrollar esas habilidades, porque si él lo logró, estoy seguro que no las traía de nacimiento. Y si él las logró, yo las puedo lograr. Cualquier persona las puede lograr, ¿sí? Entonces deja de limitarte mentalmente, ¿sí? Y socialmente. Porque como te digo, si estás en una sociedad donde todos son iguales, donde todas las personas no quieren arriesgarse por miedo a perder, y eso me asombra, estamos en un proyecto que las personas pueden iniciar desde 40,000 pesos, pero esas limitaciones las hacen
creer que 40.000 es demasiado o que mucho más ya es excesivo, ¿sí? Pero mi hermano, si tú quieres lograr cosas grandes, invierte en grande. Como dice Esteban Pineda, tienes que soltar el billete de 5.000 para recoger el de 50.000, ¿sí? Entonces, deja de quitarte esos tabúes, ¿sí? Deja de limitarte mentalmente para llegar a los resultados que quieres tener, ¿cierto? Aquí es algo que me encanta, dice, hay dos cosas infinitas en el universo, la estupidez humana y el universo, ¿sí? Estas palabras las dijo Albert Einstein, ¿sí? Y créeme que estas cualidades son súper importantes, ¿sí? Una persona que llegó a tanto conocimiento, llegó a tantos resultados en su vida, ¿sí? Y él entendía que el principal problema del mundo, ¿sí? El principal problema de las sociedades hoy en día es esa estupidez, ¿sí? El no querer aprender, el no querer hacer las cosas, el simplemente ver pasar las cosas. Entonces tú decides si subirte al tren o bajarte del tren, ¿sí? El mundo evoluciona, estamos en un constante cambio, estamos en un constante proceso donde todo está subiendo, donde todo está cambiando, donde todo está mejorando, ¿sí? Pero las personas no se dan cuenta de eso, ¿sí? Si tú te ganabas 1.000.000 de pesos hace 3 años, tal vez era buen dinero, ¿sí? Tal vez te alcanzaba para comprar más cosas, pero yo te pregunto, ¿cuánto puedes comprar de eso mismo hoy en día? ¿Cuánto puedes comprar? ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque todo cambia, todo empieza a subir de valor, el dinero se desvaloriza, ¿sí? Y eso simplemente es economía, ¿sí? Ahí sí como pongo el ejemplo, hoy en día un chocorramo vale 1.800 pesos. Yo me acuerdo que hace 5 años con 500 pesos tú comprabas un chocorramo, ¿sí? Con 600 pesos. Entonces, si tienes los mismos ingresos que tenías hace 2, 3 años, si te sigues jodiendo en tu trabajo, si te sigues jodiendo en lo que estás haciendo hoy en día por los mismos resultados de hace 2, 3 años, algo está sucediendo, ¿sí? Y tú no estás abriendo los ojos, no estás siendo consciente de lo que está pasando en el mundo. Así que no le tengas miedo a empezar nuevamente, no le tengas miedo a continuar con el proceso, no le tengas miedo al que irán, ¿sí? Empieza a romper todo eso, ¿vale? Entonces, algo aquí súper importante es que tú defines los paradigmas que tienes en tu vida, ¿sí? Si tú vas por todo lo que quieres, vas por todo lo que no haya ido o simplemente te quedas viendo, ¿sí? Algo que me encanta de Esteban y que de hecho lo apliqué es que tal vez hayas invitado a personas al negocio, ¿sí? Tal vez hayas invitado a personas a que se unieran a ti, pero ellos no lo hicieron. Simplemente, ¿qué es hazlo, ¿sí? A mí me decían como, no, es que ya tengo como 20 personas que inician la próxima semana, mi hermano, pero si esas personas no inician la próxima semana, ¿quiere decir que tú no ganaste nada esta semana? ¿Quiere decir que tú no vas a comer esta semana porque ellos no tomaron la decisión? ¿Quiere decir que tú no iniciaste un proyecto, que tú no arrancaste porque ellos no han tomado la decisión? ¿Sí? No pares. Si esas personas ingresan la próxima semana, si esas personas toman su decisión la próxima semana, quiere decir que la próxima semana vas a duplicar, triplicar tus ingresos, pero tú no te puedes detener. Tú no te puedes detener en tus metas, tú no te puedes detener en tus sueños, ¿sí? Porque créeme que es que aquí tú no estás trabajando por los sueños de las personas que están encima tuyo, tú no estás trabajando por los resultados de esas personas, ¿sí? Tú estás trabajando son por tus resultados, por tus sueños, por tus metas, por tus objetivos. Y si créeme que si tú no vas por ellos, créeme que si tú no tienes la visualización de lo que quieres lograr, de lo que quieres conseguir, no vas a llegar a ellos, ¿sí? Cada persona tiene un motor diferente, cada persona tiene un porqué diferente. Define tu porqué. Define por qué esta semana te quieres ganar $500, porque tengo que pagar mi arriendo, porque tengo que pagar mi mercado, porque tengo que alimentar a mis hijos, porque quiero comprarme un teléfono nuevo, un computador nuevo, ¿sí?
pero empieza a crearte metas semana tras semana, ¿sí? Y creo que las personas que tienen hijos, que tienen responsabilidades que sí o sí tienen que asumir, me van a entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si tú no cumples esa meta esa semana, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Y yo te pregunto, si tú te das por vencido en una semana porque el negocio no te está funcionando, ¿sí? Y ya la semana no quieres hacer nada porque la persona que invitaste no ha iniciado, en tu trabajo o en el trabajo en el que estás o en el trabajo que pasaste la hoja de vida, ¿cierto? Te pagan a los 2 días sin hacer nada, te pagan a los 5 días sin hacer nada, o te pagan a final de mes hasta que cumpla las metas, ¿sí? Porque créeme que si no diste resultados en un mes, en tu trabajo te van a decir muchísimas gracias, pero no funcionaste. Te estaremos llamando si hay nuevas oportunidades. Aquí no funciona igual, ¿sí? Aquí es ese proceso de ser tu propio jefe, pero ser tu propio jefe no significa que no trabajes por ti, que no tenga los resultados por ti, o que la persona que te patrocinó tenga que estar día y noche presionándote porque trabajes. Pregúntate qué te levanta cada mañana. ¿Qué es la motivación que tienes para pararte de la cama? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Es mi hijo? ¿Es el carro de mis sueños? ¿Es la casa de mis sueños? ¿Sí? Cada uno tiene su motivación diferente. Pero pregúntate si eso de verdad vale la pena levantarte, vale la pena el sacrificio y vale la pena que día a día trabajes, presentes, te eduques por los resultados que quieres tener. Creo que esa es la cualidad que a las personas que están teniendo resultados hoy en día, que están teniendo cheques superiores a los $3,000, $6,000, $20,000, $10,000, esa es la diferencia. Que a pesar de que ellos lo están logrando, a pesar de que ellos están teniendo los resultados, todos los días se levantan como si no los tuvieran. Absolutamente todos los días trabajan como si no los tuvieran. Y créeme que si tú empiezas a profundizarte en este valor, lo vas a lograr. Si te levantabas a las 6 de la mañana en otras épocas, ya que no estamos en cuarentena, ¿cierto? Y muy pocas personas salen a trabajar. Si tú te levantabas a las 6 de la mañana para tener que llegar a tu trabajo a las 7, 8 de la mañana, salir a las 5 de la tarde, pongo el ejemplo aquí en Colombia, aquí en Bogotá, ¿cierto? Que tú trabajabas y eran 3 horas de tu día a día en Transmilenio, ¿cierto? Y aparte 8 horas trabajando. Eso nos da un total aproximado de 12 horas fuera de tu hogar, 12 horas trabajando por los sueños de otros, ¿cierto? Y 12 horas para ganarte un poco salario, ¿sí? Entonces yo te pregunto si no estás dispuesto a trabajar 12 horas por un cheque que en un día te puedes ganar 500, $400, $300, $100. O sea, es que ni siquiera subámonos a $500. Que tú te ganes $100 al día. Es lo que se gana una persona promedio en 12 días de trabajo. ¿Sí? Trabajando 12 horas. Entonces, si tú lo puedes empezar a generar día a día, ¿por qué no empiezas a trabajar por ello? ¿Por qué no empiezas a ir por esos resultados? Si te dijeron que no, pues listo, te dijeron que no, no tienes por qué rogarles. No todas las personas están en las mismas vibraciones que tú. No todas las personas toman las mismas decisiones que tú. No todas las personas quieren tener los resultados que quieres tener tú. Tal vez a las personas no los motiva eso que tú estás logrando, ¿sí? Y créeme que hay personas escépticas, créeme que hay personas que pueden ver tu cheque, que pueden ver que estás logrando las cosas que te propusiste y no van a entrar a tu negocio. Van a seguir creyendo que no funciona, ¿sí? Entonces deja de preocuparte por ese tipo de personas, deja de preocuparte por lo que ellos piensen y empieza a preocuparte por lo que tú crees de ti, por la persona que tú te estás convirtiendo y por los resultados que tú quieres lograr. ¿Vale? Entonces, es hora de que rompas tus cadenas y aquí voy a ponerles nuevamente un ejemplo de un paradigma.
y que tal vez muchos hayan escuchado, ¿cierto? ¿Qué pasa con los elefantes de un circo? A los elefantes de un circo los toman desde bebés, ¿cierto? Les ponen una cadena, ¿sí? Una cadena extremadamente pesada para cuando son bebés y que entre más ellos intenten soltarse, no van a lograr romperla, ¿cierto? Y lo que causan es que se empiezan a lastimar ellos mismos. Y así sucede año tras año. Tienen esa cadena en su tobillo, la misma cadena, ¿cierto? Pero después de un tiempo, ellos dejan de intentar soltarse. Ellos dejan de intentar romper la cadena. Ellos simplemente se adaptan a que ya tienen que vivir con eso en sus vidas, a que esa cadena es el limitante, a que si la cadena tiene 1 metro, ellos solamente se pueden mover 1 metro del espacio en el que están. ¿Sí? Y cuando crecen adultos, cuando crecen a los gigantescos seres que son, ¿cierto? Tampoco pueden romper esa cadena. A pesar de que ya tengan la fuerza, a pesar de que la cadena ya no sea nada comparado a ellos, ¿cierto? Ellos siguen teniendo ese limitante ahí. Ellos siguen sin moverse. Ellos siguen teniendo solamente su espacio de 1 metro. ¿Por qué? Porque esa cadena ha estado ahí todas sus vidas. Esa cadena ha estado ahí todas sus vidas y cuando intentaron romper esa cadena, cuando intentaron salirse de esa cadena, lo que recibían era golpes, maltratos y que no podían romperla. Entonces yo quiero preguntarte en estos momentos, ¿qué cadena tienes tú? ¿Qué cadena tienes que no te deja romperla, cierto? Que aún no te das cuenta que estás en otro nivel, que aún no te das cuenta que está cambiando la situación del mundo, ¿sí? Y no te deja romperla. Que crees que todavía los mismos ámbitos, las mismas cosas funcionan igual, ¿sí? Pero familia, mi hermano, ya no funcionan igual, ¿sí? Ya no funcionan así. Hay un concepto súper trillado que dice los millennials, ¿cierto? Los millennials ya viven del internet, hacen todo por internet, ¿sí? Y uno les habla, uno habla con personas de mayor edad, ¿cierto? Y ellos siempre dicen eso, ellos siempre traen esa información, ¿sí? Pero hay personas que tienen 50, 60 años y están viendo las oportunidades. A mí me sorprende eso. Hay una persona en nuestra organización que tiene 65 años, ¿sí? Prácticamente tiene la edad de mi abuela. Y ella vio esta oportunidad de negocio. Ella le dijo a mi compañera, mamita, yo hago este negocio, ¿sí? Yo veo que a usted le funciona. Yo ahorita no tengo nada más que hacer. Entonces yo voy a empezar a aprender con usted. Y lo primero que ella dijo fue, voy a mirar cómo me compro un computador porque yo veo que todo esto se hace por computador. ¿Sí ves? Esa persona con esa edad, con tal vez venir de diferentes metodologías de educación, ¿cierto? Toma decisiones, ¿sí? Pero yo veo que hay personas de mi misma edad, hay personas que son hasta mayores que yo y siguen con esas limitaciones, ¿sí? Jóvenes que siguen pensando que no, que este tipo de negocio no funciona, ¿sí? Cuando socialmente y a nivel global está funcionando, cuando literalmente revistas sacan que lo mejor que pueden hacer las personas hoy en día es vincularse a un tipo de negocios de estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que funciona, porque esto es lo que está creando que las personas realmente empiecen a tener resultados y empiecen a generar diferentes cualidades en sus vidas. Así que te invito a que rompas esa cadena que tienes, esa limitación que tienes el día de hoy y empieces a ser libre, ¿sí? Deja de preocuparte por el que dirán. Por el que dirán mis amigos que llevan 5 años de sus vidas en el mismo proceso. Porque eran mis amigos que llevan 10 años de sus vidas trabajando lo mismo que están trabajando, ¿sí? Y no tienen resultados diferentes. Y tú los ves, puedes saber que les va bien, pero no viven bien, ¿sí? Entonces, empieza a pensar tú qué tipo de persona quieres ser. ¿Las que hacen o las que ven?
Ahí es las dos diferencias de por qué hay personas en este negocio teniendo resultados, porque hay personas de 15 años, porque hay una joven de 11 años, ¿sí? Porque hay una persona de 28 años, de 40 años teniendo resultados y porque tú no los tienes. Créeme que la única diferencia es el hacer, porque ellos tienen que hacer, porque ellos hacen las cosas que uno tiene que hacer, valga la redundancia, ¿sí? Y créeme que si tú haces caso, créeme que si tú te educas, créeme que si tú empiezas a hacer las cosas, vas a empezar a tener resultados en tu vida. Y no te desanimes si no tienes resultados en la primera semana, en tu primer día. Todo es parte del proceso. Enamórate del jodido proceso, ¿sí? Enamórate, porque eso es lo que vas a contar un día, eso es lo que va a valer una historia, ¿sí? De cómo llegaste a los resultados que quieres tener, de cómo llegaste a donde estás. Créeme que si fuera fácil, todo el mundo hoy en día sería millonario. Créeme que si fuera sencillo, todos estarían superando los 10,000, los 20,000 dólares hoy en día. ¿Sí? No es fácil, pero tu esfuerzo, tu dedicación hacen que este negocio coja respeto y coja postura y empieces a tener los resultados que tienes. Familia, no sería más. Realmente los dejo con esto el día de hoy. Empieza a romper los paradigmas mentales que tienes, empieza a romper esas creencias y empieza a hacer las cosas que no estabas acostumbrado a hacer. Empieza a mejorar tu estilo de vida. Mi nombre es Felipe Higuera. Muchísimas gracias a todos.